Venga, vamos a ir por la siguiente guía, que sería la de el monje, que sería viajera del viento, que es la función que tenemos en este caso de daño, de DPS a melee. Ok, así que vamos a activarla. Vamos a quitar a crear los talentos nuevos. Vale, y vamos a empezar a importar. Os comento que vamos a ver la guía. La guía vamos a ver talentos, ¿de acuerdo? Muy por encima. Vamos a ver qué estadística necesitamos para tener nuestro personaje optimizado. Vamos a ver a crear la barra de habilidades desde cero. Y vamos a ver rotación y crear macros, ¿vale? Así que todo ello en este ratito. Así que vamos a empezar metiendo en este caso una build para raid. Y vamos a copiar otra build para mítico. Mítico. Listo. Vamos a quedar con la de raid. Vale. Los talentos es muy subjetivo, ¿de acuerdo? Es decir, esos talentos que yo pongo, estas builds que yo pongo, no tienen por qué ser definitivas, ¿vale? Depende de la manera que tengas tú de jugar, pues utilizarías algún punto de talento en otro sitio, ¿de acuerdo? O a lo mejor un talento entero no lo utilizarías y cambiarías a otro. También en determinados boss necesitas tener un talento puesto en un sitio y otro en otro dependiendo de lo que requiera el encuentro, ¿vale? Esto es a manera general, que es lo que podrías en este caso utilizarlo. Y como los talentos también cambian muy a menudo, ¿de acuerdo? Pues entonces no vamos a entrar mucho en qué es lo que hacen los talentos, ¿ok? Vamos a ir con qué stack necesitamos, ¿vale? Bueno, al ser en este caso de PS en Melés, nuestra estadística principal va a ser agilidad, ¿vale? Que se la vamos a tener en todos los equipos que tengamos, nos van a dar agilidad. La segunda estadística que tenemos que tener subida sería la versatilidad. La tercera tendría que ser el crítico. La cuarta tendría que ser la maestría. Y la última tendría que ser la celeridad. Es decir, equipos que te den celeridad lo tendrías que cambiar como mínimo por equipo que te dé maestría. Evitar en este caso tener la celeridad. Yo se doy cuenta, actualmente tengo mi estadística principal es el crítico, que es la tercera, ¿de acuerdo? Crítico y maestría, que es la tercera y la cuarta. Y sin embargo en versatilidad tengo muy poco, tendría que eliminar las piezas de celeridad y cambiar las de maestría, por ejemplo, a versatilidad, para que en este caso tener el equipo más optimizado, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a crear la barra desde cero. Como siempre os digo, para construir algo primero tenemos que destruirlo, así que quitamos todo lo que haya que no vayamos a usar, que posiblemente lo usemos, pero vale, listo. Vale. Vale, importante también, las armas que podemos usar son hachas, mazas, espadas y armas de puño, ¿vale? Armas en este caso de una mano podemos utilizar. O sea, podemos tener dos armas de una mano. Venga, vamos a coger la barra. Vale. Como siempre os digo, la manita, el teclado, ¿vale? Número 1, número 2, número 3, número 4. Con este también doy al número 5. Con el dedo gordo doy a la R, a la F, a la V, a C. Y con esta mano doy rueda para arriba, rueda para abajo el ratón y botón de izquierdo, ¿vale? Las habilidades que tiene en tiempos de reutilización me las intento meter en macro, que ahora lo veremos más adelante. Y las otras habilidades que a lo mejor no son tan necesarias o que utilizan menos en el combate, pues las suelo tener en este caso fuera, ¿ok?
Como siempre, un personaje que tenga en este caso la habilidad de poder resucitar, me pongo el resucitar aquí en la G y me pongo sacar la montura en esta de aquí, ¿de acuerdo? Estas siempre las tengo exactamente igual, ¿vale? Ahora vamos a ir añadiendo habilidades, ¿vale? Según vayamos necesitando los dedos de la rotación. Vamos a añadir, bueno, tenemos las habilidades de monje, las habilidades de el viento, el viajera del viento, ¿ok? Vale, vamos a ver, la de invocar a Swain, el tigre blanco, tiene un tiempo de reutilización, la voy a poner en esta fila, ¿ok? Vale, luego tengo el toque de la muerte, que esta la suelo poner aquí. Vale, luego tengo expulsar daño. Vale, que esto viene bien porque expulsa el chi negativo, lo que te sana, y aparte inflige un 10% de daño de la cantidad sanada como daño de naturaleza a un enemigo. Vale, entonces esta me la voy a poner aquí en el botón derecho. Palma de tigre. Palma de tigre, vamos a buscarla. Palma de tigre creo que estaba por aquí. Aquí estás. Palma de tigre la voy a poner en el 1. Vale. Patada del sol naciente. Aquí la tengo. La voy a poner aquí. Vale. Puños de furia. La voy a poner aquí. Vale. Y vale, la voy a poner aquí. Aunque ahí, a ver, la voy a poner mejor aquí. Listo. Vale, y ahora vamos a colocar en la barra todas las que no hemos colocado que nos faltan, ¿vale? Las vamos a ir poniendo pues según vaya siendo en este caso lo más relevante que vayamos a usar. Venga, tenemos aquí el anillo de paz que expulsa a los enemigos, la voy a poner aquí. El barrido que inmoviliza a 3 NPCs. Vale, brebaje reconstituyente, ese tiene un tiempo de reutilización, la voy a poner aquí. La burla no la voy a sacar, ¿de acuerdo? Porque ese DPS no la pienso sacar. Esta, que es el deseo del tigre, la voy a poner aquí. Difuminar magia, que tiene un tiempo de reutilización, la voy a poner aquí. Expulsar daño ya tengo. Incapacitar. La voy a poner aquí. Vale, invocar estatua del tigre blanco, perdón. La voy a poner... Todavía no la voy a poner. Mitigar daño, sí. La voy a poner aquí. Niebla reconfortante. Esta es una habilidad de curación. Así que la voy a poner aquí. Esta la tengo ya. Patada grulla la tengo. Vale. Patada oscura. Esta no la tengo. La voy a poner ahí. El peregrinaje no lo voy a poner. La ráfaga sí que la voy a poner. Pues te la voy a poner aquí. Los relámpagos la voy a sacar aquí afuera, pero vamos, no creo que use mucho. Resucitar está. Rodar la voy a poner aquí. Esta es nada. Vivificar sí la voy a poner aquí, que es habilidad de curación. Y el vuelo de momento no lo voy a poner. Y ahora tengo la depuración, que la depuración ya la tengo metida en este caso en la addon, así que nada. Aquí tengo uno, golpe de señor del viento. Vale. Esta ya la tengo metida. Esta... Patada del dragón volador, no la tengo, ¿no? Salto hacia adelante a alta velocidad y vuelves a usar la facultad. Vale. Vale.
te voy a poner aquí. Pisotón. Golpeas en el suelo con fuerza. Vale, es instantáneo, así que le voy a poner aquí. Vale, luego tengo puño de furia. Golpea a todos los enemigos frente a ti. Este le tengo que canalizar. Fuera de mi alcance. Vale. Este le voy a poner aquí. Serenidad. Instantáneo. Vale. Este le voy a sacar y le voy a poner aquí. Toque de karma. Absorbe todo el daño que recibe durante 10 segundos. Vale. Pues le voy a poner aquí. Vale, en principio ya estaría. Vamos a ver ahora cuáles comparten. Cooldown. Vale, de momento de la barra de arriba todas comparten. Y aquí esta comparte. Vale, esta no comparte, esta tampoco. Vale, estoy viendo si está aquí. Comparte, sí comparte. Vale. Listo, ya lo hemos visto. Vamos a crear macro. Y la vamos a crear con palma de tigre. Vale, macros. Tenemos esta de palma de tigre, pero la vamos a tunear. Nuevo. Ponemos aquí el puntito. Vale. Pegamos. Y venga, vamos a ver qué es lo que vamos a meter. Bueno, hemos dicho que palma de tigre va a ser la que la desencadene, ¿vale? Va a llevar brebaje reconstituyente, difuminar magia, brebaje del buey negro. Esta le va a quitar. Vale. Brebaje purificador también lo voy a quitar. Vale. Vale, y va a llevar difuminar magia, brebaje, tal, y tendría que meter el toque de karma y la serenidad. Así que vamos a buscar, están aquí los dos, perfecto. Listo, y aquí, listo. Vale, pues ya la tendríamos. Guardamos. Va a estar de las últimas, ¿no? Sí. Y lo cambiamos aquí y aquí. Vale, ya está puesta. Vamos a ver primero si funciona. Sí. Perfecto, funciona. Va a hacer su función, la macro. Venga, ahora vamos con la prioridad, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, la prioridad sería... Tendríamos que invocar primero al tigre blanco. Invocar a Suen, el tigre blanco. ¿De acuerdo? Luego, toque de la muerte. Siempre que lo tengamos en este caso disponible. ¿Vale? El toque de la muerte lo vamos a tener disponible cuando haya infligido daño igual a un 35% de la zona máxima. ¿Vale? Es decir, siempre que tengamos el toque sanador, siempre que se lo habilite, utilizarlo. ¿Vale? Utilizaríamos expulsar daño para que nos diera ese 10% de sanación que hagamos, como la hagamos como daño de naturaleza. Palma de tigre, que nos va a activar todos los desencadenantes. Patada del sol naciente, ¿vale? Puño de furia y patada giratoria. Luego tenemos en este caso la del pisotón, la ráfaga de chi,
Y la patada del dragón volador, que esta la podemos soltar cuando queramos. La patada del dragón volador os aconsejo que la utilicéis cuando vayáis a entrar, ¿vale? Porque os va a mover, os va a desplazar, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, la ráfaga de chi la vais a tirar y el pisotón va a hacer un daño en área, ¿ok? Vale, pues sería, vamos a empezarla. Tiramos, hemos dicho que sería aquí, esta, pisotón, otra vez. Palma de tigre va a ser nuestro spam, básicamente. Hace daño, ¿eh? El bicho. No tengo el personaje nada optimizado, no, lo tengo con una sola arma y he llegado a 42k sin inmutarme tranquilamente, ¿eh? Vale, o sea que hace bastante daño el monje DPS, ¿eh? Bueno, lo que tenéis que tener en cuenta es que el puño de furia, de acuerdo, es canalizado. El de patada giratoria también es canalizado, aunque dura poquito, ¿vale? La ola de chi también es canalizada. Vale, entonces, esas que son canalizadas tenéis que dejarle tranquilidad de que vaya haciendo daño. Porque si la cortamos, por ejemplo, estamos así y la cortamos, pues al final no va a hacer el efecto que queremos. ¿Ok? Vale, pues sencillito la verdad, tiene muy poquitas habilidades de rotación. Yo pensaba que iba a estar más complicado y hace bastante daño, ¿eh? Yo no pensaba que hiciera tanto daño. Este ya poniéndole un par de armas y tal, estaría más chulo. Ah, mira, sí, tenía aquí dos armas puestas. Tengo un arma de puño y un hacha. Guay. Pues nada, hasta aquí en este caso el monje DPS está bastante bien, me ha sorprendido, no lo había utilizado yo la rotación, no me había preocupado tampoco de aprender, pero está bastante bien y tengo ganas de probarlo. Esto es un anticipo, como os comentó en todas las demás guías. Si queréis profundizar más en esta rama en concreto, tenéis en el enlace en la caja de vídeo YouTube, tenéis un enlace con la guía que siempre va a estar actualizada al último parche que haya en ese momento. ¿De acuerdo? Si cambian rotaciones, si cambian en este caso las estadísticas, si cambian la manera, los talentos, pues siempre lo vais a tener ahí. Por eso este vídeo vale para cualquier cosa, por cualquier parche que haya. ¿Ok? Pues bueno, monje terminado.